vamos a dar inicio al cuarto ciclo de nuestro conversatorio, Lo personal es político. En primer lugar, darles la bienvenida a todos, a todas y a todes. Es un placer volver a encontrarnos en estos tiempos tan difíciles y grises, en este espacio que nos viene dando mucho entusiasmo y mucha satisfacción en los diálogos que venimos logrando. Me presento nuevamente, mi nombre es María Inés La Greca, yo soy la coordinadora de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género, que es una red que pertenece al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad. Este conversatorio lo llevamos adelante con las compañeras Charly Coleta y Marina Figueredo, que a continuación van a ser quienes hagan la entrevista a nuestra invitada de hoy, que también van a presentar a continuación, que es María Luisa Peralta. Así que de nuevo, en primer lugar, una alegría estar acá y muchas gracias a quienes son parte. Les hago unos comentarios organizativos como siempre. En primer lugar, para disfrutar de la primera parte, que es el momento en que Charly y Marina le hacen preguntas a María Luisa, les proponemos no interactuar por el chat. En vez de distraernos y estar ahí por ahí charlando, la primera parte relajarnos, disfrutar y después abrimos el chat para la segunda parte. La primera parte, donde fundamentalmente vamos a entrevistar a María Luisa, va a estar grabada, como les comenté cuando les pedí el consentimiento, y luego va a estar disponible quien la quiera ver de nuevo en los canales de YouTube de la universidad. Y cuando esa primera parte termina, dejamos de grabar, que mis compañeras me van a avisar por si me olvido, porque damos un espacio de conversación donde queremos que haya intimidad y participación, además de quienes asisten, porque la idea del conversatorio es que generemos un diálogo, que podamos pensar, que podamos aprender, y que podamos hacer preguntas, ya sea por ignorancia, o porque tenemos alguna posición distinta a algo que se ha dicho, y siempre todo, las preguntas y el disenso, que es más que bienvenido, con cuidado, con buena onda y con el ánimo de pensar en conjunto y no de sublimar toda la bronca acumulada que tenemos por este encierro que no se termina más, que es algo que suele suceder. Bueno, entonces, lo último que quiero decir es que se animen a conversar. La verdad es que es una gran oportunidad tener a alguien como María Luisa para poder aprender, para poder pensar, para que también un poco algo de lo que escuchemos nos cuestione y nos haga repensar nuestras propias posiciones. Entonces, esto no es un espacio académico donde hablan expertos, sino un espacio de político en el sentido más interesante del término, que es comunitario para pensar, y no por eso estar todos de acuerdo, pero poder formular preguntas y poder irnos con preguntas también en la cabeza. Bueno, y finalmente, antes de dar paso a Carla y Marina, les quería hacer un poco para estimular la discusión o la reflexión. Hay una autora que es una antropóloga norteamericana que ha tenido un rol fundante en los estudios de género, que es Gayle Rubin, que tiene un texto que es muy importante, no solamente el tráfico de mujeres, que es el texto que arma la distinción sexo-género con la que se trabaja en los años 70, sino otro texto es crítico de cierta costado o moral conservadora del feminismo de su época, que es Reflexionando sobre el sexo. Y hay una idea ahí que me parece que capta mucho de lo que venimos conversando en estos conversatorios, si se me permite la reiteración, y es que Rubin se pregunta cómo podemos tener una ética sexual pluralista. Un poco estos conversatorios vienen por ahí, ¿no? ¿Cómo tenemos una ética plural de lo que tiene que ver con lo sexual? Y lo que dice Rubin, que es muy interesante y les recomiendo ese texto, que es un viaje además, es que nos falta en nuestras reflexiones, y esto ya lo decía en los 80, la idea de variación sexual benigna. Que no tenemos el concepto de que la variación sexual es benigna. Entonces dice Rubin que la variación es una propiedad de todas las formas de vida, tanto de los organismos biológicos más simples como de las formaciones sociales y culturales. Y sin embargo, se sigue pensando a la sexualidad como si tuviera que ajustarse a un único estándar. De eso vamos a hablar hoy, como venimos hablando, y cierra este comentario, esta idea en realidad crítica, Rubin, diciendo
que una de las ideas más tenaces acerca del sexo es que hay una forma de hacerlo que es la mejor y que todos tienen que hacerlo de ese modo. Me parece que algo de esto es lo que atraviesa muchas de nuestras preguntas en este conversatorio, ¿no? Lo ético, la variación sexual, pensar esto como algo benigno y pensar por qué se impone un estándar donde todo el mundo tiene que ajustarse a eso. Así que nada, como un pequeño disparador, agradezco muchísimo a María Luisa y a las compañeras el siguiente momento, y bueno, entonces le doy la palabra a Marina, que va a presentar a María Luisa. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes más. Estamos súper emocionados de poder hacer ya el cuarto encuentro y que nos acompañe María Luisa. Así que bueno, yo voy a pasar a presentarla. María Luisa Peralta es activista lesbiana de Buenos Aires. Comenzó su activismo en 1996 en Lesbianas a la Vista y luego integró diversas organizaciones. Lesbianas en Lucha, Acción Política, GLTTB, Les Madres, Lesbianas y Feministas, por la discriminación del aborto, el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, el grupo organizador de los diálogos críticos del activismo lésbico y los grupos organizadores de la primera y segunda celebración de las amantes, Jornadas de Orgullo y Disidencia Lesbiana. Es una de las fundadoras de Potencia Tortillera, archivo digitalizado del activismo lésbico en Argentina. Actualmente integra Antinatural Lesbianas por la Justicia Reproductiva y la colectiva asesora de Sexo y Revolución. Programa de memorias, políticas feministas y sexogenéricas de CEDINSI-UNSAM. En los últimos años, su activismo se ha enfocado en tecnologías reproductivas, maternidades lésbicas, familias GLTB y antipunitivismo. Integra el colectivo de la editorial Madre Selva, es bióloga y actualmente cursa el doctorado en epistemología e historia de la ciencia en la Universidad Nacional de 3 de febrero. Bueno, un currículum intenso, increíble. Por eso no me quería equivocar y traté de enfocarme en lo más importante que como Maru charló con vos, que es el activismo que tenés y la militancia. Así que bueno, gracias María Luisa por estar y queríamos darte la palabra a vos por si querés presentarte vos con tus propias palabras. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de conversar, de intercambiar. No necesito presentarme mucho más, solo decir que yo vengo del anarquismo, me posiciono desde ahí y mi forma de hacer activismo está muy atravesada por el pensamiento anarquista también, cosa que después conversaremos en alguna de las preguntas que me habían como adelantado. Quería nomás como aclarar eso. Compartimos con Belucci, que por suerte está también escuchando ahí, esa pertenencia ideológica. Bueno, gracias María Luisa. Bueno, empezamos con la entrevista entonces, así podemos ir al espacio más de las preguntas del conversatorio de los que nos están escuchando, que siempre es la parte como que más nos gusta, pero como disparador nosotras armamos estas preguntas, que algunas ya te las adelantó Marínez. Vamos con la primera, que es, ¿cómo viviste tu identificación como lesbiana frente al mundo heterosexual y cómo se relaciona esa experiencia con tu militancia? Bueno, para mí ahí hay toda una cuestión, y quiero enganchar un poco con lo que Marínez traía de Rubin al principio. La forma de plantearlo así, de decir, bueno, como una se asume lesbiana simplemente frente a un mundo heterosexual, me parece que deja de lado, bueno, un poco la pregunta que estaba en la cita de Rubin, ¿por qué no se considera la variación sexual benigna? No es solamente ahí una cuestión de diversidades o de variaciones en un contexto de un vacío de poder. Todo esto sucede, toda la sexualidad sucede dentro de un campo de tensiones de poder muy claras. Entonces, no es que una simplemente asume y construye su identidad lésbica frente a un mundo heterosexual, donde, bueno, hay gente que es heterosexual, hay gente que es lesbiana y hay gente que es bisexual. No, es una sociedad que es notablemente cis-heteropatriarcal, o sea, donde no solo hay machismo, sino que hay un profundo heterosexismo y un profundo cisexismo. Entonces, permanentemente
hay dispositivos de poder reforzando ese modo de organización social. Entonces, es bastante difícil porque, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, cuando la gente pertenece a grupos étnicos que están en posiciones subordinadas en una cierta sociedad, donde tienen el refugio de su entorno inmediato, nosotras no tenemos eso, y desde la familia de origen arranca desde el minuto 1 una permanente propaganda y coerción para que encajemos en la heterosexualidad, y es muy difícil encontrar referencias, encontrar a otras, encontrar dónde reflejarte, encontrar una trama cultural en la cual insertar lo que te va pasando. Entonces, a mí me parece que eso es una cuestión como radicalmente central, hablar de que estamos en una sociedad que es profundamente heterosexista y que entonces tenemos que hacer como todo un camino para revertir todos esos mensajes que es la familia, la escuela, las instituciones, la disposición legal, todo está pensado desde ese lugar y para reforzar esa forma de vincularse y esa forma de organización social, ¿no? Hay una cantidad de implicancias de todo eso. Entonces, hay que llegar a esos lugares y a veces también eso que siempre es difícil en un contexto heterosexista se hace más difícil aún en ciertos momentos históricos o en determinadas geografías, ¿no? Yo vivo en Buenos Aires hace muchísimos años, porque me vine acá a estudiar la carrera de Biología en Exactas, pero yo soy de Rosario, y cuanto más chicos son los lugares y cuanto más lejos de la circulación general de ideas de la universidad, de ferias del libro, de lo que sea, se hace más difícil encontrar justamente referencias culturales, literatura, actividades, organizaciones, otros, que nos sirvan como comunidad en la cual poder pensarnos y en la cual construir nuestras identidades, ¿verdad? Esa es toda una cuestión, y la verdad es que todavía hoy, 2020, te encontrás con gente que cree que es la única en el mundo, que lo que le pasa solamente a ella. Ya no son las situaciones que veías en 2 generaciones anteriores, donde a lo mejor algunas estaban 20, 30 años en un total aislamiento pensando que eran las únicas a las que les pasaba. La gente hoy accede a la información de maneras mucho más difusas, pero igual todavía te encontrás con muchas que durante un tiempo tienen esa sensación muy horrible de que son las únicas a las que les pasa ser lesbianas. Entonces, es como complicado hacer algo con eso, ¿no? Cuando crees que sos la única que estás en un aislamiento total. Entonces, en relación a esa pregunta de cómo se vincula con el activismo, 2 cosas quiero decir. Una cosa muy general que es, siempre necesitamos, las personas LGTB, organización política y organización social, espacios donde encontrarnos, espacios donde estar con pares, espacios donde hablar de lo que nos pasa, de lo que queremos, de lo que sentimos, de lo que necesitamos conocer, de lo que necesitamos escuchar. Para mí, en ese sentido, fue muy bueno cuando arranqué en Lesbianas a la Vista, fue a mediados de los 90, nosotras teníamos todavía ese mecanismo que fue clásico en grupos del feminismo, de los grupos de concienciación o los grupos de reflexión, como le llamábamos. Eso fue muy bueno y lo tuvimos durante muchos años. Yo participé de algunos, coordiné otros, y lo interesante era eso, que eran espacios de intercambio entre pares donde la palabra circulaba, todas hablábamos, todas podíamos justamente ver cómo lo personal era político y cómo había justamente un orden político ahí, una organización social que le da racionalidad, que da una explicación a toda una cantidad de cosas que tenemos que enfrentar y que nos pasan. Y además, en particular, esta preocupación de cómo evitar el aislamiento, cómo evitar también la pérdida de nuestra historia, justamente por esta propaganda heterosexista, parece que no hubiera una historia de lesbianas, que fuéramos algo que existimos desde hace 20 minutos. Por eso, para mí, como para otra gente, para otras lesbianas, pero también para otras personas LGTB, ha sido súper importante la tarea del archivo y la tarea de difusión, ¿no? Incluso la editorial cumple ese fin. Madreselva tiene toda una colección dedicada a temas LGTB. ¿Cómo haces llegar los relatos de otras, las ideas políticas de otras, las teorías lésbicas de otras,
a quienes están más apartadas, por lo que sea, porque tienen cierta edad, porque tienen o no conectividad, porque viven en determinado lugar, porque creen que son las únicas, porque tienen mucho control por parte de las familias de origen, ¿no? Digo, esta idea de que, bueno, no hay mayor conflicto y simplemente cada quien descubre su sexualidad es muy linda y es muy irreal. No es eso lo que pasa, y en general hay una gran mayoría de personas LGTB que todavía enfrentamos distintos tipos de violencia. En eso la pandemia ha sido bastante espantosa porque mucha gente quedó encerrada, sobre todo adolescentes, a tiempo completo con familias de origen bastante homo, lesbo, bitransfóbicas, y ha habido ahí como una cantidad de situaciones bien complicadas, ¿no? Han aumentado bastante los casos de violencia y han aumentado mucho los suicidios entre adolescentes LGTB potenciados por estos encierros. Entonces, el activismo en general y algunas cosas del activismo en particular, como el archivo, las prensas, los libros, la difusión en redes, las charlas, las entrevistas, son eso, son modos de hacer comunidad, modos de conectarnos, modos de ir construyendo entre todas la historia de cada una, ¿no? La identidad de cada una, el poder encontrarnos, el poder reflejarnos en otras. Nunca sos lesbiana sola, siempre sos lesbiana con otras, no porque tengas que estar en pareja, sino porque necesitas otras que te formen una comunidad, con las que puedes estar de acuerdo, en desacuerdo, tener estilos de vida parecidos o no, no importa, digo, también es importante tener a alguien de quien diferenciarse a veces, ¿no? Encontrar otras lesbianas es lo que te permite justamente constituir eso como una identidad y no como una cosa extravagante que te pasa a vos sola en el universo. Por eso es clave el poder formar comunidades y el poder formar movimientos, ¿no? Movimientos políticos. No sé si con esto más o menos te respondo a la pregunta. Si no, te agrego. Sí, María Luisa, muchas gracias. No, re bien, re bien. La verdad que es súper importante tu testimonio y todo lo que contaste es súper interesante. Ahora las próximas preguntas te las va a hacer mi compañera Charlie, Carla Coleta. Bueno, buenas tardes. Yo soy Charlie, soy estudiante de Gestión del Arte y la Cultura y secretaria de Géneros y Derechos Humanos del Centro de Estudiantes y militante de Unión Universitaria. La segunda pregunta que queríamos hacerte es ¿cuáles fueron las transformaciones que transitó la militancia lésbica en Argentina y cómo le afectaron las políticas de reconocimiento, como por ejemplo el matrimonio igualitario? Bueno, son como dos partes. Voy a arrancar primero con los cambios en el activismo lésbico. La verdad que el activismo lésbico tuvo muchas modalidades en Argentina, tanto en la forma de agruparnos como en el tipo de temas y el tipo de acciones que hemos hecho, ¿no? Hubo momentos, sobre todo en los primeros años, seguro después Mabel puede agregar cosas también, que Mabel se dedica muchísimo a la tarea de archivo, compartimos eso, donde básicamente las lesbianas estaban o en grupos mixtos con gays o en grupos feministas, donde en algunos años y en algunos grupos incluso ese lesbianismo era una cosa un poco secreta, ¿no? Había bastante lesbofobia en algunos grupos feministas, si bien había mucho trabajo de lesbianas ahí, mucha participación, no era algo de lo que se pudiera hablar abiertamente, ¿no? Para los 80 y largos, ya vuelta la democracia después de la dictadura, empiezan a aparecer otros espacios. A mí personalmente, y a muchas más o menos de mi generación militante, y quizás las inmediatas siguientes, nos ha resultado como muy significativa la militancia de Ilse Fuscova. Ilse tuvo algunas cosas muy notables, por ejemplo, fue una de las primeras en salir públicamente hablando como lesbiana, en lugares como los programas de Mauro Viale, Mirta Legrand. Nos ubicamos en los 90, ¿sí? El contexto de los 90 es, no hay aliados. No es que ahora todo el mundo tiene su Secretaría de Diversidad y se quiere sacar la foto con nosotros, y todo el mundo tiene su banderita del orgullo. No, no hay aliados. Y entonces, en esto de cómo haces para que
las voces de otras existencias y los reclamos políticos se masifiquen, bueno, la gente recurría a los espacios que estaban disponibles, por ejemplo, estos programas del horror. Entonces, hay que poder estar ahí también, ¿no? Ilse en ese sentido fue muy significativa para muchísimas fue verla, porque los programas esos espantosos lo que tienen de positivo es su masividad. Lo ve cualquiera en cualquier lado, no es que estás buscando algo específico donde ya tenés que ser medio entendida para llegar. No, entendiste uno de los programas más masivos y te encontraste con un activista que te habla de lesbianismo, que te habla de organización. Bien. Pero además, Ilse junto a Adriana Carrasco fueron las que fundaron los cuadernos de existencia lesbiana. Yo creo que eso fue una cosa muy importante también en el activismo lésbico. Los cuadernos tenían una mezcla de registros, había textos personales, cartas, reflexiones, había también discusiones teóricas y había traducciones que hacía Ilse, ¿no? Ilse, que maneja varios idiomas, hacía traducciones de textos y se publicaban ahí. Otra vez, recordamos el momento, mucha menos facilidad tecnológica. No hay internet, no hay celulares, ¿no? Es muy importante recordar cómo era la vida antes de internet, porque realmente cambió mucho esto. Las formas de comunicarnos, las formas de difundir información, las formas de poder hacer redes y comunidad. Antes de internet, muchas cosas eran un poco más complicadas. A mí personalmente, esa impronta de Ilse, que luego también tomó Alejandra Sardá, de hacer traducciones y hacerlas circular, me resultó una cosa súper importante. Yo he dedicado una gran cantidad de horas y energía de mi activismo a traducir textos, porque efectivamente hay una barrera ahí de acceso que es el idioma, y muchas veces aparecen ideas, desarrollos teóricos, desarrollos políticos que son súper interesantes, como los que traía María Inés sobre Gayle Rubin. Tengo el texto que escribió Rubin a 20 años de ese artículo, que se llama Reflexionando sobre sexo. Bueno, nada, eso, como la tarea de traducción como una forma de activismo que permite socializar y poner en circulación ideas, conversaciones, darle más espesor a ciertas discusiones, ¿no? Me puse ahí con los cuadernos porque fue una cosa como muy pionera. Ilse formó un pequeño grupo que se llamó Convocatoria Lesbiana, que no tuvo como mucho impacto como convocatoria, por lo menos en su momento capaz sí, pero para las generaciones posteriores no como los cuadernos. Los cuadernos devinieron algo medio mítico que después se reeditó y se pueden conseguir. Pero digo, en los 90 lo que había era sobre todo esto, lesbianas que estaban funcionando en el espacio del feminismo, toda una corriente de lesbianas separatistas que son lo que en su momento se llamaban la deriva separatista del feminismo radical, que hoy son las que se identifican como las radfem, muchas de ellas con cosas muy transfóbicas, pero no solamente transfóbicas. Las lesbianas separatistas consideraban que solo había que activar dentro del movimiento de mujeres y no dentro del movimiento LGTB. En los 90 se agrupan una cantidad de organizaciones mixtas, de gays, de travestis, y se conforma en Buenos Aires lo que a mí me parece que es el movimiento LGTB como lo conocemos hoy en día. Y entonces arrancan ahí otras instancias de organización. Lesbianas a la Vista arranca en ese momento, como un grupo específicamente de lesbianas que activaba dentro del movimiento LGTB. Esa fue una línea de discusión muy fuerte en el activismo lésbico, si se trabajaba solo con mujeres o se trabajaba en el movimiento LGTB. Esa discusión, que fue muy fuerte en los 90, se fue diluyendo porque el activismo lésbico posterior, la mayor parte de ellas tenían algún tipo de relación con el movimiento LGTB. Algunas tenían una inscripción muy explícita, algunas una cosa más esporádica, algunas no tenían muchas otras organizaciones en su espacio local, pero sí se reconocían como dentro de las políticas y del movimiento LGTB. Y el activismo lésbico hay que pensar que ha tenido también cierta diversidad regional, ¿no? Como núcleos en distintos lugares. Tuvimos muchas organizaciones en Buenos Aires, pero también hubo organización en Rosario, en Córdoba, en Tucumán, en Neuquén, como los núcleos fuertes. Y algunos otros grupos, por ahí algo en Santiago del Estero, en algún momento en Misiones, grupos en Salta que todavía están activas, y en La Plata, ¿no? En La Plata una presencia fuerte. Grupos, digamos, de núcleos grandes de activismo identificado como activismo lésbico, con las alianzas que tuvieron y las intersecciones que tuvieran, y no simplemente
lesbianas dentro de grandes organizaciones LGTB. Ese fue un poco el modelo de expansión que tuvo la Federación Argentina LGTB en cierto momento, potenciar, armar y agrupar a muchos grupos que tenían una agenda que básicamente decantaba una agenda gay. Esta es la cuestión. En muchos de estos grupos muy mixtos, finalmente terminaba viendo más una agenda gay y unas prioridades lésbicas o trans, ¿no? Entonces hubo años de proliferación de grupos, no es la situación que tenemos ahora. Mendoza también tuvo en su momento grupos de activismo lésbico, y por eso en algunos años, como, bueno, los diálogos los hicimos en 2011, la primera celebración en 2012, la segunda en 2014, en esos años hubo varias instancias de reunión de activistas lesbianas, incluso antes, ¿no? Porque en 2004 se hizo en Rosario otra jornada de reflexión lésbica, que se llamó Entre Nosotras. Hubo un momento en el que había mucha organización, no solo muchas activistas lesbianas, sino muchos grupos de activismo lésbico, algunas solo de lesbianas y algunos grupos LGTB, pero con una presencia muy fuerte de lesbianas. Eso ha cambiado, en este momento no tenemos tantos grupos de organización de lesbianas, hay más dispersión, hay pocas organizaciones en general, la gente tiende a estar más suelta. Y antes de la pandemia, mucha vinculación a través de redes sociales. Entonces, me parece que ha habido como un momento general de mucha más ebullición de organizaciones lésbicas, pero también en general LGTB, y ahora un momento de más dispersión, ¿no? Salvo así algunas organizaciones muy grandes, lo cual no quita que la gente no se agrupe, digamos. Muchas hemos sido parte de articulaciones por ahí como más puntuales, por ejemplo, la columna Orgullo en Lucha, no confundir con Orgullo y Lucha, que son la CHA 100% y otras organizaciones que, vamos a decir, tomaron el nombre que habíamos puesto. La columna Orgullo en Lucha, que fue un poco la continuadora de contramarchas y los espacios, digamos, de disidencia dentro de la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo es la expresión, digamos, política multitudinaria más grande del movimiento LGTB en el año, es como nuestra Navidad, así, y porque a veces es un momento muy de fiesta, es un momento muy político, muy reivindicativo, pero muy de fiesta realmente, y de grandes discusiones políticas, y en los 90 todavía hacíamos mucha política de la identidad, porque como no había aliados y éramos muy poquita gente, nos teníamos que juntar todos los que éramos LGTB, solo por ser LGTB, porque no había nadie más. Después empezamos a tener aliadas y aliados, y empezamos a ser muchos más los activistas, y entonces pudimos dejar esa política de la identidad y empezar a tener posicionamientos más de izquierda, más de centro, más en interacción con el Estado, más autonomistas, digamos, como distintas vertientes. Yo creo que eso es un piso, por eso cada vez que alguien dice, ¿por qué no se juntan todas las organizaciones? No, ¿por qué nos vamos a juntar todos? Eso no es ganancia. Estar todos juntos en una misma organización no es ganancia. Eso es perder la posibilidad de matices, perder la posibilidad de debates, perder la posibilidad de discusiones de distintos puntos de vista y de distintos modos del activismo. Porque también, ahora, para hablar un poquito de cómo cambia el activismo lésbico, engancho con la segunda parte, y hay cosas que hemos hecho que han tenido que ver, casi todos los grupos de lesbianas hemos puesto mucho énfasis en la visibilidad. Lo que sucede en general con las lesbianas es que estamos ausentes del discurso mucho más que, por ejemplo, los gays, porque en el trasfondo heterosis patriarcal se presupone, desde una mirada súper machista, que los tipos tienen siempre una sexualidad muy activa y las mujeres no. Por lo tanto, dos tipos juntos, se presupone que son gays, y dos mujeres juntas, qué buenas amigas, nunca va a haber sexo. Se presupone una desexualización, y de hecho se presupone que las relaciones lésbicas sean desexualizadas. Entonces, en general, hay un discurso que le da mucho lugar a la homosexualidad de los tipos para condenarla, perseguirla, estigmatizarla, medicalizarla, pero que omite la sexualidad lésbica, porque habría que hablar de, en general, sexualidades de mujeres mucho más activas, ¿no? Se omite eso. Entonces, ha habido como toda una cuestión con la visibilidad, y luego hemos puesto como énfasis en distintos temas, algunas más en salud, otras más en temas artísticos, pero digo, en los modos del activismo también. Ha habido activismo lésbico que se ha dedicado más a hacer cuestiones de reforma legal,
incluyen muchas cosas. No solo leyes que garantizan nuevos derechos, sino también la derogación de leyes represivas, ¿no? Hemos trabajado mucho, por ejemplo, por la derogación de los edictos policiales y de los códigos de falta, que son un escándalo democrático, porque son normativas que se manejan fuera de los poderes legislativos, dictadas por las policías, ejecutadas por la policía, sentenciadas por la policía, y el castigo se cumple básicamente en sede policial. Realmente es una cosa, en términos de calidad democrática, muy escandalosa. Trabajamos mucho por eso. Pero hubo otro activismo lésbico que se dedicó mucho al más micropolítico, al activismo artístico, mucha presencia ahí, desde, diría, 2004 para acá. En eso, las Fugitivas del Desierto de Neuquén fueron como uno de los grupos más notables en hacer activismo de tipo artístico. Entonces ha habido ahí como distintos modos, ¿no? Lo artístico, lo legal, lo callejero, mucha cosa callejera, las chicas platenses también muy por el lado del arte y de la calle. Y en eso a veces la discusión ha sido un poco, desde mi punto de vista, un poco equivocada, porque ha sido una discusión de que unos modos del activismo fueran mejores que otros, ¿no? Como que uno es más cooptado, como que el otro es más burocratizado, como que el otro tiene un alcance más reducido. Yo creo que el error de eso es pensar que efectivamente vamos a tener un modo del activismo que sea la posta, que sirva a todos los fines que necesita servir el activismo. Yo creo que necesitamos todos esos modos del activismo, que necesitamos muchas organizaciones, muchos activistas, haciendo activismo de distintas maneras, haciendo reforma legal, haciendo cosas artísticas, haciendo activismo en la universidad, haciendo investigación académica, haciendo visibilidad callejera. Necesitamos muchas cosas y sobre distintos temas, ¿no? Porque además lo que pasa en esta pregunta sobre cómo nos ha impactado las políticas del reconocimiento, nos ha impactado de formas muy negativas. La forma, para mí, más grave es que se ha limitado mucho la imaginación política. Ha quedado mucho del activismo circunscripto a una discusión en términos de derechos. Y solo eso. Quiero decir, yo he hecho mucho activismo de derechos, yo he trabajado por la derogación de leyes, he trabajado por la sanción de leyes. Mi trabajo, ahora rentado, en el que me gano la vida, trabajo por legislación internacional, ¿sí? Por resoluciones y convenciones de OEA y de Naciones Unidas. O sea, no es que estoy diciendo el activismo por derechos no sirve. Lo que digo es, perdemos un montón si toda nuestra imaginación política queda limitada al lenguaje de los derechos y al horizonte de los derechos. El activismo lésbico hacía muchas otras cosas. Durante muchos años produjimos mucha teoría, produjimos modos de organización, produjimos arte, produjimos modos de vincularnos, formas de hacer familia. Teníamos otras discusiones también. Y otros modos de hacer política que no fueran solamente el reconocimiento de derechos. Voy a traer un ejemplo que a mí me resulta como muy ilustrativo de esto. Quizás ustedes saben que en 2010 en Córdoba asesinaron a una lesbiana que se llamaba Pepa Gaitán. La mata el padrastro de una de sus novias, porque eran tortas y porque no quería que esta chica estuviera de novia con la Pepa, le da un escopetazo. La Pepa era parte de un comedor, era una chica de un barrio popular, la ambulancia demoró un montón en llegar, o sea, superposiciones de situaciones de discriminación y de vulneraciones de derechos, ¿no? Una torta de clases populares, la ambulancia demora en llegar, bueno, ya muere. Entonces, desde ese momento, nosotras tomamos desde el activismo lésbico esa fecha del 7 de marzo como el Día de la Visibilidad Lésbica. Unas jornadas que se hacen distintas actividades en distintos lugares del país, cambian todos los años, pero bueno, esto para mostrar las violencias que seguimos pasando, para denunciar el heterosexismo, para denunciar la lesbofobia, para mostrar cosas, para plantear reclamos. Algunos grupos de lesbianas han planteado como actividad o como demanda, han promovido que, por ejemplo, consejos deliberantes o legislaturas provinciales o cosas así, declaren al 7 de marzo Día de la Visibilidad Lésbica. Ese tipo de cosas, para mí, es donde caemos en trampas de las políticas de reconocimiento. Es un día de lucha, y es un día donde denunciamos una cantidad de situaciones que siguen siendo violentas o de otras formas de vulneraciones de derechos. ¿Por qué se lo vamos a dar a alguna instancia del Estado para que simplemente se laven la cara diciendo, aprobamos esta
ordenanza, y sí, la ciudad declara el Día de la Visibilidad Lésbica, y no hay ninguna política estructural de fondo que cambie las condiciones materiales de existencia en las que estamos y que cambie la trama cultural en la que estamos. Porque después, cuando pasa que a una parejita le pegan por estar besándose en una plaza, la respuesta no es que haya un agravamiento de penas bajo la figura de crimen de odio. La respuesta es, ¿por qué llegamos a eso? ¿Cuál es la trama cultural que alimenta, sostiene, da impunidad y da validación a ese tipo de violencia? Porque esa es la otra cuestión. El problema con las políticas de reconocimiento es que en un momento se acaban el tipo de leyes del estilo la ley de matrimonio, y entonces aparece el reconocimiento a través ya no solo del derecho civil, sino del derecho penal. Y de hecho, mucho activismo LGTB reclama la sanción de leyes antidiscriminatorias con enfoque punitivo, o la sanción de leyes con el concepto de crimen de odio, y se agita mucho la noción de odio, porque es visto como un reconocimiento. Es como si se pretendiera entrar a la ciudadanía por la puerta del derecho penal. Es una muy mala manera, muy mal camino, porque lo único que se hace es esto, es exacerbar un sistema punitivo que ya recae sobre sectores que son estigmatizados, marginalizados, que a veces nos toca a las personas LGTB, especialmente a las personas trans que hacen trabajo sexual, pero les cae también a los adolescentes de clases populares, les cae en general a toda la gente que hace trabajo sexual, a personas migrantes, personas racializadas. ¿Nosotros queremos eso? Nosotros queremos potenciar un sistema que produce, reproduce y alimenta y refuerza inequidades, violencias e injusticias sobre grupos ya estigmatizados. Esa nos parece que es una salida. Realmente no. Entonces, tenemos un problema cuando perdemos espesor en la discusión de estos temas de fondo, y todo queda puesto en términos de alguna u otra ley que reconozca algo. La ley de matrimonio igualitario, de hecho, para nosotras, en tanto lesbianas, también ha sido una pérdida en un punto. Porque, acá digo, como ven, toda esta es la parte anarquista de la cuestión, donde sí trabajo por leyes, pero también, ojo que las leyes llegan hasta acá. Está muy bien las leyes cuando vos decís, el Estado en este momento es un Estado post-keynesiano, que no es solo juez y gendarme, sino que también tiene ciertas instancias de redistribución y permite equiparar ciertas desigualdades de acceso a derechos. Perfecto. Pero el matrimonio, una figura que había sido criticada por la izquierda desde hace décadas, por el feminismo desde hace décadas, y vamos y reclamamos la figura de matrimonio real. Había otras cosas para pedir, había otras formas de garantizar ciertos reconocimientos de derechos donde padecemos muchas desigualdades. La agenda del matrimonio entra en los movimientos LGTB, sobre todo a partir de los 90, después de la crisis del SIDA. Cuando nos encontramos con una cantidad de gente que muere en los primeros años, cuando no hay medicación ni nada, y esta es una situación que les pasa sobre todo a los gays en tanto parejas, digo. Los grupos de nuestra comunidad más fuertemente afectados por los primeros años de la crisis del VIH-Sida fueron los gays y las travestis. Las travestis no tenían el mismo tipo de vida en parejas que tenían los gays, donde les pasaba mucho que compartían un departamento, se moría uno y al otro venía la familia de origen y lo dejaba en la calle, o uno se enfermaba y le impedían estar con su compañero, le impedían estar en el hospital, le impedían ir al velorio, no había pensiones de viudez, digo, había situaciones muy difíciles, y en esos momentos es cuando entra la discusión por la necesidad de algún reconocimiento de los vínculos de pareja. El matrimonio no es la única opción, o sea, había muchos otros formatos, y hubo organizaciones en distintos países que apostábamos a otros tipos de formatos. Uniones de convivencia, uniones civiles, distintas cosas, y que además nos permitieran también desmontar el concepto fuertemente monogámico que está implícito en el matrimonio. Y esa es una pérdida para el lesbianismo. Muchísimo del activismo lésbico veníamos haciendo una crítica fuerte a la monogamia, también como institución obligatoria, también como institución que es uno de los pilares del patriarcado y del heterosis-patriarcado. Y de hecho, para muchísimas lesbianas, la figura de las exparejas es una figura muy importante que deviene familia. Muchísimas veces no tenemos el apoyo de nuestras familias de origen para muchas cuestiones, o es muy limitado, y la persona con la que contamos es nuestra ex. Entonces también tener
formas legales que nos obligan a estar en arreglos monogámicos y que desconocen cualquier otro vínculo, ya sea de relaciones abiertas o de estos otros tipos de vínculos, como con las exparejas, es una pérdida para nosotros. Es un esquema que sirvió para el imaginario y las necesidades de algunos sectores del movimiento y de las comunidades LGTB, pero no de todos. Y el problema es que se obliteró la discusión sobre cualquier otra forma posible de organizar eso. Digo, hay cosas que necesitamos, justamente porque no somos parte de las clases privilegiadas. Necesitamos algún tipo de reconocimiento que nos permita extendernos la cobertura de la obra social, ¿no? Bueno, necesitamos poder pedir una licencia en el trabajo para cuidar a la otra si está enferma. No era el matrimonio la única forma de encarar eso, se podía desmontar la cuestión de las decisiones de salud, de la cuestión de estos temas laborales, se podía pensar desde un espacio de derechos de trabajadores y las cuestiones de las decisiones de salud, algo que no necesariamente tuviera que quedar en manos de las parejas. Digo, que todo siga estando en ese paquete es seguir replicando el esquema de parejas heterosexuales, monogámicas, reproductoras y familias nucleares heterosis patriarcales. Ese paquete se puede desmontar para beneficio de todo el mundo, no solamente nuestro. Digo, se pueden separar esas cosas. Hay algunas legislaciones que de hecho van separando eso. Cuando la ley de parto respetado dice que una puede entrar a parir con la persona que prefiera que la acompañe, ese es un avance. Y para algunas, la persona que quieren que esté en el parto, aunque sean heterosexuales, no es su marido, a lo mejor es su madre, o su hermana, o su amiga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, porque para esa situación es la persona que la hace sentir mejor, ¿no? Entonces, o porque no es posible lo otro, por lo que fuere, digo, pero desmontar ese paquete, ¿no? Permite pensar un montón de otros modos de los vínculos sociales, de la ayuda mutua, de la circulación, esto del cuidado, ¿no? Entonces, nada, esto, necesitamos ciertas leyes que nos den reconocimientos de derechos, no cualquier política de reconocimiento nos sirve. Es notable además que la ley emblema, la que coaguló, es la ley de matrimonio igualitario. Esa parece ser la gran conquista legal del movimiento LGTB. Y además de lo que hemos logrado derogar, yo quiero decir que en ese periodo de gobierno no solo se logró sancionar por la positiva la ley de matrimonio igualitario con todas las críticas que le hice y que le puedo hacer, sino también la ley de identidad de género y la ley de fertilización asistida. La ley de fertilización asistida, que sigue, junto a la ley de identidad de género, sigue en el mismo camino de la despatologización. Y esa mirada despatologizante, esa ley la tiene por el activismo lésbico, porque es una ley de la que el feminismo no se ocupó en absoluto, y quienes primero empezaron a moverla fueron organizaciones de parejas heterosexuales con problemas de fertilidad. Y el enfoque que tenían era más o menos el que se hizo con la ley de obesidad, la patologización, para por esa vía entrar a la cobertura del plan médico obligatorio. Y nos dijimos, no, necesitamos otra cosa porque la mayoría no tenemos un problema de fertilidad. Y entonces entró ahí ese enfoque despatologizante. Sin embargo, de esa ley no se acuerda casi nadie. La ley con la que se asocia a los logros legales del activismo LGTB es la ley de matrimonio, que realmente tampoco es una ley que haya sido muy relevante, por ejemplo, para las travestis. Para las compañeras travestis, la ley de identidad de género fue lo que les cambió la vida. Bueno, siempre queda en un lugar secundario. Como la ley de matrimonio es lo máximo, y de hecho, cuando se buscan los estándares de cuán progres son los países, entre las cosas que se miran son si hay ley de matrimonio y si hay una ley antidiscriminatoria que contemple el concepto de crimen de odio con agravante. Es un enfoque complicado, es un enfoque que ni siquiera diría que es netamente liberal. Digo, hay algo ahí donde mucha de la discusión en torno del matrimonio ha tenido que ver con herencias, deducciones de impuestos, cosas de ese estilo, y todo lo otro es un enfoque punitivista. Entonces, hay un cierto decantamiento al centro y casi con un quiecito en otro lado, ¿no? La verdad que todas estas iniciativas donde ese reconocimiento pasa porque hay un agravante de penas, yo no quiero ese reconocimiento, realmente. Me parece que es algo
es totalmente contraproducente y que además es olvidarse que nosotros seguimos siendo estas mismas poblaciones estigmatizadas, ¿no? Entonces, un poco es pensar que se está ganando algo y en realidad es estar contribuyendo a mantener un estado de cosas que nos deja en una situación, esto, de vulneración y de violencias, de padecer violencia. Me di cuenta que hablé mucho, así que me callé. No, por favor, María Luisa, la verdad que está buenísimo todo lo que estás contando. Bueno, Charlie, no sé si querés hacerle la última pregunta, por lo menos nuestra, y así pasamos con las preguntas de los que nos están escuchando. Sí. No me podía sacar el mute. Yo la verdad acá noté un montón de cosas porque es súper interesante lo que decís y yo como lesbiana a veces no me hago cargo de la importancia de nuestra historia como colectivo y a veces olvido lo importante del contacto con la otra, también para ver a veces en el otro o la otra o le otre expresadas tus identificaciones, los problemas sociales que uno atraviesa, y agradezco un montón que puedas mencionarlo y también agradezco muchísimo que puedas compartir tu visión anarquista porque personalmente nunca tuve la oportunidad de poder escuchar a alguien hablar desde esta posición tan interesante y tan enriquecedora. Es súper interesante escucharte y anoté una banda de cosas para pensar. Qué bueno esto que me decís, qué lindo. La tercera pregunta que te queríamos hacer es sobre las tecnologías reproductivas y particularmente te queríamos preguntar cuál es tu apreciación acerca del acceso de las lesbianas a esas tecnologías, a los derechos garantizados por la ley, y cuáles crees que son los obstáculos o discriminaciones que aún persisten, en particular respecto de las familias homoparentales. Bueno, tengo varias cosas para decir ahí. Lo primero que voy a decir es, a mí no me gusta el término de familias homoparentales. Yo en general hablo de familias LGTB. Porque lo de homoparental, a mí me parece que prendió mucho porque suena prolijo. Es decir, tiene una cierta pátina de cosa académica y entonces prendió un montón. Como la idea de diversidad, ¿no? Que rápidamente dejó de ser una diversidad sexual y pasó a ser diversidad. Como cosas que van perdiendo fuerza. El problema con la homoparentalidad es que la idea de homosexualidad a lo primero que remite es a los varones gays y no a las lesbianas. La verdad que en términos de familias LGTB, el grueso, el número grande son las familias de lesbianas o de lesbianas y mujeres bisexuales. Sin embargo, esa idea de homoparental deja en un lugar central del imaginario automático que se activa a los gays. Y por otro lado, bueno, omite a las personas bisexuales y omite también a las personas trans. Y eso también es grave, porque a las personas trans en general nunca se las imagina en contextos de familias, de crear familias, siempre se las deja asociadas con vidas que se limitan al trabajo sexual. Más allá de que se ganen la vida con el trabajo sexual, sus vidas son mucho más que eso. Y hay un montón de personas trans que tienen otros modos de vida, muy distintos. Entonces, pero de todas maneras, en general, se piensa esto de que personas trans y familias no. Como en general, personas LGTB y familias no. De hecho, hasta la sanción de la ley de identidad de género, los fallos judiciales que reconocían los cambios de identidad les exigían a las personas la esterilización química. Había todo un tema ahí con que las personas trans, de hecho, no se reprodujeran. Por no hablar de las barreras en la adopción, ¿no? Entonces había una cosa ahí profundamente eugenésica en un punto, porque se ve que la gente pensaba que esa transgenería se iba a transmitir genéticamente por las gametas a los hijos o hijas. No importa el grado de realidad que las cosas tengan en términos biológicos, lo que importa es qué está pensando esta gente que hace leyes y que hace fallos judiciales, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que importa en el ejercicio de poder, que es lo que piensan los que tienen el poder. Entonces, bueno, la cuestión del homoparental tiene eso, de que para mí deja como muy, muy por fuera, y repite
engancha directo con el imaginario del matrimonio. Estas parejitas, re clase media, re monogámicas, digo, tenemos un montón de otras cosas ahí, tenemos esto, tenemos maternidades lésbicas, maternidades trans, bisexuales, tenemos además las multiparentalidades, que son formas de hacer familia también entre personas LGTB, donde hay más de 2 adultos que ocupan el lugar de madres y padres, a veces 3, a veces 4, ¿no? Pero bueno, eso sobre el término de homoparentales, que siempre me resulta difícil, y que además es impresionante cómo algunas cosas prenden realmente. Ese término se súper extendió. La verdad es que en relación a la ley y el acceso a las tecnologías reproductivas, un poco esto que decía, para mí es muy importante remarcar que logramos una ley que es muy escueta y que es básicamente eso, una ley de accesos. Hay un montón de detalles después de situaciones puntuales de fertilización que no están reguladas en la letra de esa ley. Es una ley que básicamente da acceso a usar las tecnologías reproductivas. Pero lo importante es que no es patologizante, no te requiere un diagnóstico de infertilidad, no está limitada por orientación sexual, ni tampoco por identidad de género, ni tampoco por estado civil. No te obliga a estar casada, ¿no? Eso me parece que es una cosa importante también, justamente para desarmar esos modos como muy coagulados de las únicas formas aceptables de hacer familia. Eso creo que es muy bueno, pero me parece que más allá de que logramos ese avance, y el otro avance que yo diría que es un hito no solo en la legislación nacional, sino a nivel regional y probablemente internacional también, que es el concepto de voluntad procreacional en el nuevo Código Civil y Comercial, que establece la voluntad procreacional como fuente de filiación en los casos en los que se hayan utilizado tecnologías reproductivas, con el mismo nivel de validez y de alcance que la filiación por naturaleza, que es cuando la gente simplemente tiene sexo, y la filiación por adopción. Ese concepto de voluntad procreacional, es muy singular, es muy único de la legislación argentina, y es revolucionario en ese sentido, de descentrar la necesidad del vínculo biológico para dar una comaternidad o una copaternidad plenas. Esos han sido muy grandes avances, pero de todas maneras nos encontramos en esto de la pregunta de cuáles son las discriminaciones que todavía tenemos. Nos encontramos con un modelo que a mí me parece que sigue siendo de tolerancia, donde desde una mirada heterosexista y heterocentrada se habilitan algunas formas de familias LGTB y algunas formas de llegar, de armar esas familias. Así, por ejemplo, una de las cosas que no está contemplada en el Código Civil, no está prohibida, pero tampoco está reflejada ahí con un procedimiento estándar, es el caso de filiación cuando se trata de lesbianas no casadas que hacen inseminación casera con donante conocido. Eso no está contemplado. Hubo ahí una intención de canalizar todo a través del sistema médico, porque bueno, la fertilización también es un gran negocio, y ese ir al sistema médico, a veces nos resulta muy cómodo y a veces nos resulta muy terrible. Por un lado, porque en general atravesar la fertilización asistida es una cosa que te produce mucho estrés, que te produce mucho desgaste en términos emocionales, de cuerpo, de tiempo, de dinero. A veces pueden pasar años hasta que logras un embarazo. Toda una carga ahí que es extenuante, y entonces a veces toda esa interacción sostenida con toda esa intervención externa, que son los profesionales médicos, también acentúa ese desgaste, ¿no? Entonces algo que surge de una decisión y un deseo, a lo mejor íntimo en una pareja, si bien también se puede acceder sin estar en pareja, pero digo, algo que es como más privado, vas a estar intervenido todo el tiempo y eso a veces se hace muy pesado. A veces en un momento que funciona bien esa interacción, pero cuando ya llevas 2 años, un poco te desgasta y te gustaría probar otra cosa. Y además porque de manera general, las lesbianas como colectivo, digo, hay casos muy buenos y casos peores, pero como colectivo hay una historia compartida de interacciones dificultosas
con un sistema médico que nos es muy hostil. Digo, cuando cada vez que entras a un consultorio de ginecología, la primera pregunta es, ¿cómo te cuidas? El presupuesto es que todas somos heterosexuales. Es, ¿cómo estás evitando un embarazo en tus relaciones sexuales? Esa pregunta además que, un poco más de ESI, ¿no? ¿Cómo te cuidas? Digo, un ginecólogo no puede hablar explícitamente de métodos de protección durante las relaciones sexuales y te dice, ¿cómo te cuidas? Cual si fuera tu abuela. Bueno, qué problema. Pero además, digo, lo más grave es, el implícito ahí es que todas somos heterosexuales y que todas tenemos relaciones sexuales de la misma manera. Entonces eso en sí mismo ya es una cosa expulsiva y es una cosa agresiva. Tu identidad no tiene lugar ahí. Tu existencia lesbiana no tiene lugar. Lo que se está presuponiendo es una existencia heterosexual. Entonces tenés que empezar a remontar obstáculos, a enfrentar prejuicios de todo tipo. Y muchas veces te encontrás con agresiones, comentarios peyorativos, malas prácticas, que a veces le han pasado a una y a veces le ha pasado a la amiga de una o a la exnovia de la ex de una, y entonces circulan, digo, las historias de lesbianas que han ido a intervenciones por miomas con mucho miedo a que les extirparan todo el útero, porque total son lesbianas, ¿para qué lo quieren? Circulan un montón. Y sabemos que hay casos en los que ha sido así. Cirugías que en los casos de mujeres heterosexuales son más conservadoras porque al contrario hay un reforzamiento de que seguro que todas deben querer embarazarse, ¿no? Y entonces les hacen una historia tremenda para hacerle la ligadura de trompa que a lo mejor están pidiendo. Acá el enfoque no es conservador, es total es lesbiana, ¿para qué quiere el útero? Independientemente de que una quiera embarazarse o no, esas son decisiones de una. Digo, si hay posibilidad de no perder el órgano, eso pasa por cada una, ¿no? Este presupuesto de que total no importa, como si una no tuviera ahí un cuerpo, una idea de sí, una integridad con la que le pasan cosas, esta idea de que no importa es una idea legofóbica. ¿Por qué no importa? ¿Por qué no importa una intervención sobre el cuerpo de alguien, ¿no? Entonces eso, para muchas el sistema médico es muy hostil, hemos tenido situaciones agresivas o de insulto. Bueno, entonces, que la única opción para poder embarazarnos sin tener relaciones sexuales que no queremos tener sea tener que pasar por el sistema médico, es complicado. O tener que casarnos. Es complicado también. Porque bueno, ustedes saben que el primer nenito que se anotó como hijo de 2 lesbianas, con 2 mamás, gente amiga mía, entró dentro de el matrimonio con un guión de biología ficción, ¿no? Como el matrimonio sigue conservando esta idea del derecho romano, donde lo único que importa es quién va a heredar, y entonces se hacen grandes cálculos para ver si la concepción ocurrió dentro o fuera de los plazos de un cierto matrimonio, estaba esto de que, bueno, nace dentro del matrimonio, se lo presupone hijo del matrimonio. Ese texto de ley se había conservado así en la ley de matrimonio igualitario, no se había modificado esto puntualmente, si bien no se había tomado una previsión específica para esto. Estas se casaron antes que naciera el niño nació dentro del matrimonio, se presupone hijo de las dos, aunque esto, ¿no? Digo, aunque la idea de base de todo eso es intentar elucidar un vínculo biológico, y acá estaba claro que el vínculo biológico es con una de las madres y no con la otra, el primer niño se anotó así, con 2 mamás. Entonces es, o te casás o pasás por la fertilización del sistema médico. Que no puedas usar donante conocido o una inseminación casera, que también lo otro que es muy sencillo el procedimiento de inseminación, hay bancos de semen que te venden la muestra y lo haces en tu casa, en algunos de esos casos te has firmado papeles de consentimiento informado, es como si lo hubieras hecho en el ambiente del consultorio. En otros casos a veces no está tan claro, los centros médicos a veces tampoco manejan la información con claridad. Pero bueno, tenés situaciones que no están reconocidas, las situaciones de multiparentalidad tampoco están reconocidas, y esa también es una forma en la que vos podrías querer, por ejemplo, 2 lesbianas y 2 gays, tener hijas e hijos en común, gente que no convive, que no tienen todas relaciones con todos, sino 2 y 2, pero hijos en común. Eso tampoco está permitido, eso sí está taxativamente prohibido. A diferencia de la situación que acabo de decir, que está omitida, que no está nombrada, sí está taxativamente prohibido que haya más de 2 vínculos filiatorios. Antes que alguien se acuerde de un par de casos famosos, son casos que salieron por la vía judicial, los 2 primeros en el margen de tiempo entre que se votó en el Congreso el nuevo código
y los 6 meses hasta que entraba efectivamente en vigencia. Ahí salieron 2 casos judiciales, después hubo un par de casos más. Pero el texto del Código Civil te lo prohíbe. Entonces, bueno, te encontrás con eso, hay situaciones en las que hay cosas que no están todavía garantizadas, muchas obras sociales y prepagas no te quieren hacer el método ropa, que es recepción de ovocitos de la pareja, que es una cosa que algunas parejas lesbianas eligen hacer, donde una es la que aporta el óvulo, se le da una estimulación hormonal, se extraen los óvulos, se hace fecundación in vitro, y el embrión se transfiere al útero de la otra. Entonces, de una viene el óvulo, la otra es la que gesta. Así fue el primer caso de una pareja de lesbianas no casadas que se reconoció la comaternidad por un fallo de la jueza Elena Liberatoria en Capital Federal, donde decía las dos tienen un vínculo biológico. Victorias pírricas son, digo. Fue fantástico que se reconoció esa comaternidad de lesbianas no casadas, pero al costo de que lo que estaba en el centro era que había un vínculo biológico con ambas. Eso no necesariamente es lo que todas queremos y no necesariamente es lo que todas pueden tampoco, ¿no? Entonces, bueno, nos siguen faltando situaciones, nos seguimos encontrando con barreras. Realmente tenés como una carrera de obstáculos donde a veces son cosas muy brutales y a veces son un desgaste que se suma a otro. Yo tengo un hijo que tiene 14 años, al que gesté yo. Yo me hice inseminación artificial, quedé relativamente rápido, como medio simple, no había ningún tipo de ley, mi hijo tuvo durante 5 años una única madre legal. La comaternidad nuestra salió por un amparo colectivo que presentó la fulana, para no sé cuántos éramos, muchas familias lésbicas que los chicos habían nacido en Capital. Después apareció la ley de fertilización, el Código Civil, etc. Ahora estoy en otra pareja, me separé de la madre de mi hijo, estoy en otra pareja, venimos también intentando acá un embarazo, la que se va a embarazar es mi pareja, hicimos una cantidad de inseminaciones, no quedó, decidimos pasarnos a la fertilización asistida. Las inseminaciones las pagamos particular, porque era toda una demora el reconocimiento por la obra social. Bueno, podíamos hacerlo, no todas pueden. Barrera. Cuando pasamos a la fecundación in vitro, que es otra magnitud de dinero de lo que estamos hablando, fuimos a la obra social. La persona que nos atendió súper bien. Ella muy bien, pero nos dijo, hay una circular interna de la obra social donde las parejas de lesbianas tienen que escribir una carta a la auditoría para que la autoricen. ¿Y las heterosexuales? No. Se la van a dar seguro, porque se hizo un montón de veces, pero hay que escribir esa carta. Bueno, entonces, sí hicimos la carta, sí, nos la dieron, ¿por qué tenemos que hacer una carta? Ya estamos con un montón de carga encima, ya venimos con un montón de dinero, tiempo, frustración, tenemos que hacer una carta que las personas heterosexuales no tienen que hacer. Además, una cosa que nos sucede a las personas LGTB es que mucha gente de nuestras comunidades está acostumbrada a no tener derechos. Están acostumbradas a estar excluidas de las instituciones, a estar excluidas de los reconocimientos, de las garantías, están acostumbradas a no tener derechos. Con lo cual mucha gente no sabe que tiene esos derechos y no tiene tampoco cómo reclamar. Y hay instituciones que aprovechan las situaciones de poder que tienen, o porque es el saber médico, o porque son los que te tienen que hacer la cobertura de dinero para algo, etcétera, y entonces avanzan de esta manera. Nosotras mandamos una carta que tenía 2 párrafos, 3, ponele, muy amable la carta, pero nosotras citamos legislación y que la obra social estaba incurriendo en una discriminación incumpliendo esto, nos llamaron por teléfono de la auditoría, que de ninguna manera, que no hacía falta, que por favor, que bueno, ¿qué onda? Sin embargo, eso estaba así. Y les dijimos, ustedes no pueden con una disposición interna pasar por arriba de una ley nacional. Nada, ni mi pareja ni yo abogadas. Es como, bueno, lo básico que manejamos como activistas, por supuesto. Muy simple, pero te encontrás con muchas de esas cosas. Te encontrás con muchas de esas cosas también con funcionarios del registro civil que te siguen poniendo obstáculos para anotar a los chicos. Digo, hace 2 meses, 3 meses, 4, ponele, salió una noticia de que se había anotado en Villa María, Córdoba, el primer chico con 2 madres. ¿Sale en el diario? Entro a ver. ¿Cuál era la noticia? Digo, debe ser una de estas situaciones que no están contempladas, como salió
una comaternidad en Entre Ríos, 2 lesbianas no casadas que hicieron inseminación con donante conocido. Eso salió. Entonces, esto de Villa María debe ser igual. Entro a mirar, no, era el caso más estándar que se te ocurra. La situación modelo contemplada en el Código Civil. ¿Cuál era la noticia? Bueno, que era la primera vez en Villa María, y ellas tuvieron que hacer toda una discusión con el registro civil, involucrar al INADI, el caso más estándar que se te ocurra de lo que está contemplado en el Código Civil. Entonces, tenés la ley, tenés una normativa como un código que es de jerarquía superior a una ley cualquiera, tenés que lidiar con cada funcionario, con cada médico, con cada empleado de obra social, con cada funcionario del registro civil. En esas cosas seguís teniendo obstáculos, vulneraciones de derechos, esta cantidad de obstáculos y de cosas que parece que tuviéramos que pagar un precio extra para acceder a nuestras maternidades. Seguimos encontrando un montón de miradas lesbofóbicas. Mucho de todo lo que tenemos que demostrar con los consentimientos informados, tenemos mucho condicionamiento ahí. Digo, nosotras tenemos, para que nos anoten un chico con 2 madres, tenemos que haber firmado los consentimientos informados antes de que pase la inseminación o la implantación del embrión, si no, no vale, un acta ante escribano no vale. Van 2 personas heterosexuales al registro civil y dicen, hola, ¿qué tal? Venimos a anotar a este chico, somos la madre y el padre, alcanza. Suficiente, nadie les pide un test genético para comprobar que son, nadie les pide un consentimiento informado, nadie les pide nada. Van y dicen, soy la madre, soy el padre, ya está. Porque lo que más importa de todo es mantener esa forma de la pareja reproductiva. No se les pide nada. Y de hecho, durante muchos años, en esta cuestión de que ha habido mucho estigma sobre la infertilidad y mucho estigma sobre el uso de tecnologías reproductivas, mucha gente heterosexual que lo usaba, lo hacía un poco en secreto. Y nunca tuvieron un problema en el registro civil, porque no se les pide nada. A nosotras sí, se nos piden un montón de cosas, tenemos que demostrar un montón de cosas, y se nos argumentan cosas como que hay que hacer el tema de firmar en tales momentos por el derecho a la verdad, para que los chicos sepan que vienen de tecnología reproductiva. Perdón, esa es una preocupación de heterosexuales. ¿Cómo podría ser una no verdad en el caso de 2 lesbianas? ¿Cómo estaríamos ocultando que hicimos fertilización asistida? ¿Recurrimos al relato de la Virgen María y decimos que nos embarazó Dios? O sea, esa preocupación de contar que usaste tecnologías reproductivas es una mirada heterocentrada, donde pueden elegir decirlo o no, porque podría haber sucedido de otra manera. En nuestro caso no. En nuestro caso es visible. Y además, justamente, hemos hecho toda una lucha para acceder a nuestras maternidades y paternidades, para acceder a nuestras familias. Tenemos toda una cosa puesta ahí de orgullo, de visibilidad. No somos nosotros los que vamos con el secreto. Nosotros, cuando decimos al closet no volvemos nunca más, es en serio. Y es con todo esto. No volvemos en lo personal, no volvemos como movimiento, no volvemos como parejas, no volvemos como familias. Nosotros no queremos el closet. En el closet vivimos muy mal. El closet es vivir en un estado de ocultamiento permanente, de culpabilización permanente, de alerta permanente, de disociación permanente, de tener vidas paralelas permanentes. Nadie quiere vivir así. Menos cuando tenemos hijos. Entonces, estas no son preocupaciones nuestras. Bueno, eso sigue pasando. Encontramos todo este tipo de cosas, de miradas, de sospechas, de pequeños obstáculos, de prejuicios. Por eso, tenemos una ley que es fantástica, tenemos un código civil que trae conceptos fantásticos, pero después en el día a día tenés todas estas cosas que aparecen ahí como esto, ¿no? Como cosas en contra, a veces como obstáculo, a veces como desgaste, a veces como agresión, a veces como descarga lesbofóbica, directamente. Bueno, paro acá como para abrir preguntas. Gracias, María Luisa. Bueno, antes de dejar de grabar, porque ya entraríamos en la parte donde pueden hacerle preguntas, les pido un aplauso para nuestra invitada, que la verdad que es una genia. Súper clara, su relato muy bueno.